Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de Primera a los Tesalonicenses. Obviamente, el día de hoy no vamos a tocar ningún tema escatológico, hermano, porque si usted lee el primer capítulo, pues no va a tener nada de eso. Pero para allá vamos a llegar. Pero una cosa que que vamos a ver y que hay que estudiar, hermanos, es por qué Pablo toca los temas que toca en las cartas que manda, ¿sí? Porque si yo digo, hermanos, que la primera carta a los tesalonicenses nos habla de la segunda venida de Cristo, yo pregunto, ¿nos habla de ese tema? Porque Pablo dice, ahora les voy a dar esta enseñanza, ¿verdad? Saquen sus libretas, vamos a aprender sobre la segunda venida de Cristo. O porque hay una necesidad en la iglesia a la cual Pablo va a atender, ¿sí? Es la segunda opción. Hay una necesidad en la iglesia de esa información. Por eso Pablo va a dar esa información. No es que Pablo se ponga como, aquí voy a mandar mis cartas, que son unas cartas como de maestro, para que empiecen a estudiar más sobre el fin de los tiempos. No, Pablo ya lo hizo a la iglesia de Tesalónica, y eso es lo que quiero ver ahorita. Un contexto un poquito geográfico e histórico. La iglesia de Tesalónica se encuentra en una porción muy al norte de Israel, ¿sí? Es en la región de Macedonia. Y en la iglesia de Tesalónica Pablo no dura mucho tiempo, lo podemos ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ahí, en el segundo viaje misionero de Pablo, usted sabe que Pablo tiene 3 viajes misioneros, ¿sí? ¿Sí sabían eso, hermanos? 3 viajes misioneros tiene Pablo a lo largo de su vida. Él quiere hacer más. Él quiere llegar hasta España, ¿sí? Si ustedes saquen el mapa ahí en su Biblia o en internet luego, va a ver que España le queda muy lejos. Bueno, Pablo era un hombre de visión, ¿sí? Él quería extender el reino. Claro que no llega a España porque Pablo, ¿dónde se queda, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Mande? ¿Encarcelado en dónde? ¿En qué ciudad? En Roma, exactamente. Ahí se queda Pablo en Roma, se queda con arresto domiciliario, ¿sí? Ya existía el arresto domiciliario en aquella época. Y se queda con un arresto domiciliario y la gente iba hacia Pablo para aprender, ¿verdad? Y Pablo dice en la escritura ahí en el libro de los Hechos al final que les enseñaba acerca del reino, ¿no? Pero Pablo no llega a España, no se le hizo, el Señor dijo, hasta aquí, Pablo, aquí terminas tu ministerio. Hay una corriente por ahí que dice que incluso Pablo no vio muerte, ¿verdad? Así como Enoc, así como ¿quién más, hermanos? ¿Quién más no vio muerte? Elías. Recuerde que ya no es prédica, hermano, este es estudio, ¿sí? Aquí participamos todos. Entonces, ¿por qué dicen eso alguna corriente? Bueno, tienen sus bases bíblicas, pero está un poquito estirado, yo creo, el argumento. Pablo, hermanos, entonces, en su segundo viaje misionero, su primer viaje misionero es como muy acá en el vecindario, ¿verdad? Cerquita. En el segundo, ellos quieren recorrer ciertas partes, pero iban o trataban de ir y el Espíritu Santo los movía y decía, ahí no. Y entonces se iban a otra, ahí no. Y entonces iban hasta donde el Espíritu ya no les decía que no, ahí se quedaban. Entonces Pablo llega a Filipo. Filipo está muy al norte, ¿sí? Tienen que pasar el mar Egeo, tienen que cruzar un mar, ¿sí? O sea, Pablo ahí ya zarpó, y ya llegó a tierra otra vez, y llega a Filipo, y luego de Filipo se traslada a Tesalónica, y haga de cuenta que es de Tamaulipas a Nuevo León. Hágase usted la idea, ¿sí? Pero, pues no a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Yo no sé a cuánto va el camello o las piernas humanas, ¿verdad? Entonces llega de Filipos a Tesalónica, y en Tesalónica, hermanos, cosa curiosa, se queda muy poquito, se queda alrededor de 3-4 semanas y se va, ¿sí? Y ahí, en tiempo récord, establece una iglesia, ¿sí? Pablo, tiempo récord, ¿verdad? De ahí
se va para el sur para llegar a Atenas, y luego en Atenas es donde usted se acuerda que tiene ahí en el, se me fue la palabra, ¿dónde? En el Panteón, ¿verdad? En el Panteón, no Panteón, en el Panteón, ¿verdad? Que es donde tienen todos los dioses griegos, ¿no? Por ahí, por el Areópago, y donde hay un pedestal que no tiene ninguna estatua, y dice, en la nomenclatura del pedestal dice al Dios no conocido, ¿se acuerdan? Y entonces Pablo dice, de aquí soy, y empieza a decirles, al Dios que ustedes no conocen, bueno, ese es el que yo vengo a predicarles, ¿verdad? De ahí de Atenas se va a Corinto, y ahí establece la iglesia de los Corintios, pero ahí se queda 18 meses, a diferencia de Tesalónica. Y cosa curiosa, hermanos, usted lee las cartas a los tesalonicenses y se va a dar cuenta que era una iglesia muy tremenda, donde se quedó 18 meses, y va a empezar a leer la carta de los tesalonicenses y de repente se va a encontrar que es una iglesia hermosa, ¿sí? En donde su amor se ve a todos lados, ¿no? Aquí también hay que establecer, bueno, a lo que quiero llegar. Ahí cuando llega a Corinto, ahí escribe esta carta, ¿sí? Cuando llega a Corinto. En Corinto, Pablo pasa por situaciones muy difíciles, ¿sí? Es en todo, en lo espiritual, en lo emocional. Ahí en Corinto es donde él empieza a hacer tiendas, porque ya no recibe ayuda de nadie, y empieza a hacer tiendas de campaña para vender, y ahí Pablo la está pasando mal, ¿sí? Pablo llega a Tesalónica con Silvano y con Timoteo, ¿sí? Solamente que ellos se quedan en Berea. Cuando baja de Tesalónica pasan a Berea, ellos dos se quedan en Berea, y Pablo le sigue a Atenas y luego a Corinto, ¿sí? Entonces Pablo está solo, ya no tiene a sus compañeros, ¿sí? Silvano es un nombre romano, pero el nombre hebreo es ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero es un nombre muy conocido, no me acuerdo. Pero bueno, aquí en Tesalónica va a decir que es Silvano, en la carta. ¿Aquila? No me acuerdo. Sí, creo que es Aquila, ¿sí? O si no, el otro que lo seguía, que no era Apolos, ¿quién era el otro? ¿Quién? Silas, es él. Él es, exactamente. Él es Silvano, es el mismo, ¿sí? Solo que Silvano es un nombre romano. Entonces, Silas y Timoteo se quedan en Berea. ¿Qué cualidad se acuerdan de Berea, hermanos? ¿Alguna cualidad se acuerdan de la iglesia de Berea? ¿No? Pues que siempre, bueno, iban a las escrituras para ver si Sí, lo que se les predicaba. exactamente, sí. De hecho, hay ministerios que se llaman así, el ministerio Berea, ¿verdad? ¿Por qué Berea? Porque en Berea es donde Pablo llegaba, enseñaba y le decían, a ver, espérate Pablo, vamos a ver la escritura. Sacaban el rollo, ¿verdad? Porque no existían los libros, ¿sí? Sacaban el rollo. Ah, no, sí es cierto lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo llegaba a la ciudad, iba a la sinagoga. O sea, lo primerito que hacía Pablo, ¿hay sinagoga aquí? Sí, así hay. ¿Dónde está? Allá. Para allá voy. ¿Sí? Y llegaba a la sinagoga y llegaba a predicar a los judíos, ¿sí? De ahí que se empezaban a convertir los judíos. Otros no. Entonces Pablo ya en Corinto, acuérdense, llega a Filipos, luego Tesalónica, se queda 3-4 semanas, funda la iglesia Express, luego se va a Berea, luego se va a Atenas. En Atenas, para llegar a Atenas tiene que irse en barco, hermanos, o sea, es un viajezote de meses, ¿verdad? Para llegar a Atenas, luego de Atenas se va a Corinto y ahí se queda 18 meses aprox. ¿Cómo sabe todo esto, pastor? ¿Se lo está inventando? No, viene en el libro de los Hechos, hermano. Léase el libro de los Hechos desde el 16 en delante, es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Entonces, se queda ahí en la iglesia de Corinto, y ahí Pablo está triste, está trabajando, ya no está obrando porque tiene que trabajar, y entonces llega Timoteo y Silvano, ¿no? A dar
a dar buenas noticias. Y le dicen, oye, la iglesia de Tesalónica va creciendo, ¿sí? Entonces Pablo se renueva en su espíritu, ¿sí? Aparte que ya le llegó ayuda y se levanta y le dicen, pero hay una situación ahí en Tesalónica, ¿sí? Fíjate que está pasando que la gente se está muriendo, pues por X o Y circunstancias, ¿verdad? Se está muriendo la gente. Y entonces se está levantando un conflicto porque los de Tesalónica no saben y no entienden qué les va a pasar a aquellos que se murieron, pero todavía no viene Cristo, todavía no viene Jesús en su segunda venida. Entonces, ¿qué les va a pasar a esos que se murieron? ¿Sí? Ahora, uno desde la perspectiva del siglo XXI, ¿verdad? En una iglesia que ya tiene años y años de estudio de la palabra, dice, esos de Tesalónica, qué indoctos, ¿verdad? ¿Cómo es que no sabían lo que estaba pasando? Bueno, a veces aún algunos de nosotros tampoco sabrá, ¿verdad? Pero para aquel momento todo era nuevo. Pablo les empezaba a hablar del Mesías crucificado, muerto y resucitado, y muchos empezaban a creer, ¿sí? A veces pensamos, hermano, que la iglesia como que no nos detenemos a pensar cómo nace la iglesia. Y cuando uno llega al cristianismo o llega a la iglesia, yo me acuerdo cuando yo empezaba a ir a la iglesia, no me detenía a pensar de dónde salió la iglesia, ¿no? Como que de repente pensamos que la iglesia apareció, ¿no? Así, ¡pum! Y ya, hay iglesia. No, hermanos, la iglesia tiene sudor y sangre detrás, ¿sí? De gente como Pablo, ¿verdad? Empezando por ellos, Pablo y los 12, ¿no? Y todos los discípulos de Jesucristo. Tiene sangre. Y la primera sangre derramada detrás de la iglesia, pues es la de Jesucristo, ¿no? Entonces, le dicen a Pablo, hay un conflicto porque ellos no saben qué les va a pasar a esos muertos, ¿sí? Entonces Pablo aquí, haga de cuenta que aquí empieza, agarra la carta y esta carta es la primera que escribe. O sea, es la carta más joven de todas las cartas paulinas, ¿sí? Ese es un dato interesante porque, hermano, yo le quiero preguntar, ¿quién tiene aquí 30 años de ser cristiano, hermano? 30 años. Es bastante, ¿verdad? Bueno, no, o sea, pero de mente, de fuerza, de corazón, de todo, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene 20 años, hermano, de ser cristiano? Uno, ok. En esos 20 años, hermano, no me dejará mentir, de cuando empezó ahorita, usted ha cambiado mucho. El Señor ha ido trabajando en su vida, ¿verdad? Y ha obtenido más conocimiento. La experiencia le da conocimiento, ¿verdad? La vejez, o sea, si uno ve si uno pudiera ver su forma de ser a los 18 años, cuando ya tiene 40, uno hasta le da pena, ¿verdad? Su inmadurez, ¿no? Acá vamos a ver que esta es la primera carta de Pablo, y si nos vamos a acercar a una de sus últimas cartas, vamos a ver que Pablo también ha avanzado en su madurez hacia con las iglesias, por ejemplo, ¿sí? Ha avanzado en su madurez como siervo de Dios, ¿verdad? Eso es normal, hermanos, porque Pablo también es un ser humano, el cual también Dios lo fue trabajando conforme él fue obrando, ¿verdad? Y eso es algo interesantísimo, ¿verdad? De hecho, esta carta, hermanos, se escribe antes que Juan escribiera el Apocalipsis. Entonces Pablo no tiene ninguna referencia juanina, de la escatología juanina, no tiene ninguna referencia de él porque todavía no está escrita. Es más, no hay ninguna carta circulando de nadie. De nadie. No están los evangelios, no está nada, hermanos. Lo que hay ahorita es puro evangelismo hablado misionero. No hay cartas, no hay evangelios, todavía no están en circulación. Entonces, ¿se fijan? O sea, uno puede llegar con alguien y decirle lo que está escrito, pero Pablo llegaba y decía lo que él aprendió de parte de Jesucristo, ¿no?
Entonces, obviamente, hermanos, los hermanos de Tesalónica tenían esta duda, porque ellos no decían, oye, pero no le preguntes a Pablo, vamos a ver qué dice la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Pues no, hermanos, todavía no existía, ¿verdad? ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Si vemos esta perspectiva de la Biblia, vamos a encontrarnos con una Biblia muy real, ¿sí? Porque de repente también pensamos, ¿de dónde salió la Biblia, no? Y podemos como que imaginarnos, sin hacer mucho esfuerzo, pues que simplemente apareció, ¿no? O simplemente ahí está, ¿verdad? No, hermanos. La Biblia es un compendio de muchos autores, ¿sí? Que milagrosamente concuerdan, ¿no? Concuerdan en un patrón de dirección hacia un punto final, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esta introducción vamos a comenzar a leer la primera carta a los tesalonicenses. Recuerda, es la primera que escribe Pablo, no había escrito otra. Y Pablo en la primera carta vamos a verlo como muy cariñoso, muy halagador, ¿verdad? Y de repente en la segunda carta vamos a ver a otro Pablo. Ya no va a ser el mismo de la primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Las circunstancias de la iglesia cambiaron, las necesidades de la iglesia cambiaron. Es decir, las cartas que tenemos, hermanos, surgen de necesidades de la iglesia primitiva. De ahí surgen, ¿sí? No son escritos que Pablo o Juan o Pedro dijeron, vamos a escribir esto para que en el 2022, ¿sí?, haya gente leyéndolo y enseñándolo. No, hermanos, no lo escribieron así. Vamos a escribir esto para que esto sea el canon de la Biblia. Dentro de los libros de la Biblia, este libro mío va a estar dentro. No lo escribieron así, hermanos. Lo escribieron porque había necesidades en la iglesia. ¿Sí, hermano Abraham? De hecho, en un estudio que yo vi acerca de todas estas cartas, ¿Acerca de qué, hermano? de estas cartas que fueron escritas por Pablo, y nos refiere a algo que yo entendí muy bien, que cada una de las cartas que vienen escritas en el Nuevo Testamento no fueron escritas para nosotros. Ajá. Porque en su momento, lo que usted decía ahorita al principio, fueron escritas en especial para la gente que en este momento estaba ahí. Claro. Las iglesias que estaban formando, en este caso, pues era la iglesia que estaba formando en Tesalónica, los tesalonicenses. Claro. Y de ahí le seguimos a los colosenses, a los corintios. Y decía la persona que estaba dando el estudio, si en este caso hubiéramos ya existido como mexicanos, pues hubiera sido la carta a los mexicanos, la primera a los segundos mexicanos, o los hondureños, o los salvadoreños, ¿verdad? Pero estas cartas fueron escritas para ese tiempo. Claro. La mente de ellos no constaba que iba a llegar hasta nosotros. Claro, exactamente. Lo que nosotros primero tenemos que entender que fue escrita primero para ellos y luego de ahí nosotros al ver la historia, la experiencia que vivieron ellos y la experiencia como formación de iglesia es como nos puede servir a nosotros para una formación hoy en este tiempo. Así es. Sí, en formas así muy concluida podemos decir que la carta, por ejemplo, que estamos estudiando ahorita de Tesalonicenses, fue escrita a los tesalonicenses, no a los mexicanos, pero sí fue escrita para los cristianos, ¿sí? Entonces fue escrita a los tesalonicenses, no a mí, no a usted, no a Ágape, no a Ciénaga de Flores, no. Pero sí fue escrita para mí, para usted, para Ágape, para Ciénaga de Flores y para todo el mundo. ¿Se entiende? En este entonces, si hubiera un Pablo ahorita, pues hubiera escrito una carta a los cieneguenses, ¿verdad? Claro, exactamente. Pero realmente el mensaje, el contexto lleva hacia Sí, y ahí radica de hecho todavía la complejidad de la Biblia. La complejidad de la Biblia en donde sin intención de que esto trascendiera para el hombre del siglo XXI que somos nosotros, Dios lo logró. ¿Se fijan? Todavía es más compleja la escritura. ¿Sí, Vanessa? El decir tesalonicenses es, ¿cómo se dice? El gentilicio. El gentilicio. Ajá. Sí. Entonces,
Bueno, no, porque no estaba evangelizada. Había judíos. De hecho, ahorita vamos a ver que había una sinagoga. Entonces había judíos. ¿Y qué hacía Pablo? Ahí voy. Porque si ya hay judíos, a ellos les puedo dar el mensaje más fácil. Porque ellos esperan el Mesías. Y el Mesías se acaba de morir hace 20 años. Hace 20 años que Jesús murió y resucitó. O sea, 20 años es, ¿verdad? Es nada. Entonces ahí se los doy. Sí, no, Tesalónica no había cristianos. Me faltó el mapa, hermanos, pero si ustedes ven, Tesalónica está muy retirado de Jerusalén. Muchísimo, muy retirado. O sea, así a ojo de buen cubero, es como irnos de aquí, de Nuevo León, pues a Brasil, pónganle ustedes. A lo mejor me fui muy lejos, no sé, a lo mejor allá a Honduras, ¿verdad? ¿Hacia arriba para dónde? O hacia arriba, pues pónganle ustedes que Alaska. Sí, o sea, es un buen tramote, sí. Lo que se echó Pablo, ¿verdad? O a lo mejor allá Ohio, que es colinda con Canadá, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Soy malo para las distancias, pero era muy lejos, ¿sí? Entonces, de los tesalonicenses se evangeliza bastante. O sea, aquí hay mucho contenido para los levantamientos de iglesias, ¿sí? A veces las iglesias que se levantan nuevas no crecen porque quizá no dan el otro paso, ¿verdad? Oye, ya, o sea, dedícate ahora sí a evangelizar, ¿verdad? Dedícate. Bueno, aunque ahora nuestra dinámica es diferente, hermanos, porque si usted va a una casa ahorita y le preguntan, ¿usted sabe algo de Jesús? Le van a decir que sí. ¿Sí? Y usted profesa alguna fe, a lo mejor le dicen que sí, de una fe cristiana. Pero de eso a que verdaderamente lo conozcan y tengan ahí una comunión con Él, pues no sabemos, quizá no, ¿verdad? Entonces nuestra dinámica de evangelización no puede ser igual que con Pablo en cuanto a eso, porque nuestro contexto es muchísimo, muy diferente al de Pablo, ¿verdad? Y aparte nosotros pues, no le predicamos a judíos, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Yo quisiera comentar algo y es cierto lo que dice. Por ejemplo, en mi caso, nosotros vivíamos en un pueblito, en un ranchito, lejos, apartado de la ciudad, Sí. en medio de la montaña. Nosotros nunca habíamos ido a hablar de Dios, de Jehová. Y de repente llegó un joven y nos empezó a hablar de la Biblia, Ajá. hablar de Jehová, empezó a mostrar un libro. Siendo que mi mamá sí conocía, porque ella vivía en la ciudad, ella sí conocía varias. Ah, claro. Pero nosotros no. Para nosotros, los que vivíamos ahí, para mis primos y para los Dios, pues para nosotros era algo ¿Nuevo? extraordinario, porque era algo que nosotros nunca lo habíamos escuchado. Claro. Antes de escuchar las vocales, antes de escuchar de otros libros, lo primero que escuchamos fue de la Biblia. Y para nosotros fue algo bien impactante. Yo imagino que en esta época, bueno, y ya estamos viendo en la época nueva, pero yo imagino que en la época de ellos también fue igual, como usted dice. Cuando nosotros ya salimos del pueblo donde vivíamos y salimos a la ciudad, y ya crecimos, pues empezamos a ver la diferente diversidad de creencias, religiones y diferentes. Claro. Entonces para nosotros ya todo esto después nos fue haciendo como una rutina de a lo que dice usted ahorita. Y ya cuando estábamos en la casa de mi mamá, alguien llegaba y tocaba la puerta y decía, oiga, que me va a dejar un mensaje de salvación. Ah, yo ya sé, ya conozco. Sí, ajá. Ya lo escuché, ya vinieron, sí, Entonces sí. ya es un tope que tú pones para que ya el mensaje no entre ni a tu casa, ni a tu familia, ni a tu casa. Sí. Sí, ahora la dinámica ya no es tanto evangelizar, sino reevangelizar, ¿verdad? Ya se reevangeliza, sí, porque la gente ya ha escuchado, ya fueron, ya probaron, pero a lo mejor no les tocó un buen discipulado, no les tocó una buena iglesia, porque hay muchas, ¿verdad? Y de ahí se van para atrás y ya no quieren el cristianismo, ¿verdad? Ahora, para apuntar, Pablo no la tuvo fácil, porque Tesalónica, que está en Macedonia, que es parte ahí imperaba la cultura griega, tenían muchos dioses, ¿sí? O sea, hay mucha filosofía. Acuérdense que Aristóteles y Platón, por ejemplo, son antes de Cristo. Y su filosofía marca la nuestra en el siglo XXI todavía.
O sea, imagínense, si la filosofía de estos hombres todavía marca la nuestra hasta el día de hoy, ¿cuánto no habrá sido el poder que tenía en el tiempo de Pablo? ¿Sí? Entonces Pablo no se enfrentaba ahora sí que ellos no estaban evangelizados, pero sí estaban helenizados. ¿Sí? ¿Qué significa helenizados? Que se habían impregnado de la cultura griega. Dioses y prácticas, ¿verdad? Que eran prácticas muy, muy paganas, a más no poder, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Entonces vamos a empezar. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se fija que ahora tiene sentido? ¿Por qué Pablo empieza así la carta? Porque es una carta. ¿Sí? No es un texto que Pablo haya escrito para nosotros, hombres del siglo XXI, o bueno, con remitente a nosotros. ¿Sí? Es una carta a los tesalonicenses, es una carta tal cual. Entonces esta es una introducción, ¿verdad? Ahora, que Dios la trabajó para que fuese parte del canon y fuese parte de nuestra enseñanza y doctrina bíblica como cristianos, ese es un milagro, ¿sí? Todavía le da más poder y veracidad a la misma palabra de Dios. Entonces, bueno, este es un saludo, hermanos, que hace Pablo, y menciona acá a Dios Padre y al Señor Jesucristo, ¿no? Y les dice, gracia y paz, pues sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelve a repetirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, obviamente Pablo les predicó a los judíos de Tesalónica, y los judíos de Tesalónica conocían al Dios Padre, ¿sí? Pero al Dios Hijo no lo conocían. Entonces, de ahí que Pablo envía esta carta y menciona también al Hijo, ¿no? Porque de hecho, en el libro de los Hechos, Pablo les explica, se ve la predicación de Pablo a los tesalonicenses, ahí en Hechos creo que es 14, 15 o 16, y les habla de que el Mesías profetizado, pues ya vino, ¿no? Y de hecho le crucificaron, ¿verdad? Ustedes judíos, ¿no? Muy bien. Entonces dice el 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, para Pablo, para cualquiera que dirige una iglesia, hermanos, nos encariñamos. Y Pablo dice ahí que hace memoria de ellos en sus oraciones, ¿no? Pablo los tiene en sus oraciones, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y dice que sin cesar se acuerda de ellos y se acuerda de la obra, dice, de su fe, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza. Estas tres cosas son características de la iglesia de Tesalónica. Y son cosas en las que pudiéramos profundizar, hermanos, de manera muy, muy, así con mucho jugo y con mucho sabor. Porque si se fija, está hablando de las obras. Ahora que en la escuela dominical hemos estado viendo las obras, los que han estado pudiendo venir, hemos estado hablando de las obras de la fe. Esta iglesia de Tesalónica tenía esas obras, porque dice de la obra de vuestra fe. O sea, más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Cuál es la obra de la fe, hermanos? La obra de la fe es la que sucede después de la fe, no antes de la fe. La obra de la fe es la que sucede no para tener fe, sino porque ya tengo fe. ¿Se entendió? Entonces, primero la fe y luego la obra, no al revés. Si lo hacemos al revés, solamente nos estamos echando una piedrota encima que no vamos a poder cargar nunca. Y que tarde que temprano nos va a tumbar al suelo, ¿sí? Tratar de hacer obras sin fortalecer nuestra fe, ¿sí? Eso, hermanos, es el acabose. No lo vamos a lograr.
Y entonces está la obra de la fe y está la obra, o aquí lo traduce, el trabajo de vuestro amor. Entonces, la fe produce obras y el amor, pues también, ¿sí? Si nosotros decimos que amamos a Dios, habremos de amar al prójimo. Y si decimos que amamos, el amor, así como la fe, se muestra. Voy a usar la analogía de Santiago, pero ahora con el amor, cuando Santiago dice, pero voy a usar el amor, muéstrame tu amor sin tus obras, mas yo te mostraré mi amor por mis obras. Yo pregunto, ¿alguien me puede demostrar su amor sin sus obras? Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, que es mi esposa y vivo con ella, esposa, te amo, pero no tengo obras. ¿Ese amor es real o es palabras? ¿Quién puede juzgarlo? Pues la persona que recibe o no recibe las obras de ese amor, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Lo mismo del amor, muéstrame tu amor sin tus obras. ¿Se puede? No se puede, es imposible, hermanos. Entonces, el amor necesariamente, para que sea amor, necesita obrar. Si no, no es amor. La fe necesariamente, para que sea fe, necesita obrar. Si no, no es fe. ¿Se entiende, hermanos? Si no, solamente son palabras aventadas al aire que no tienen ningún sustento detrás. Y dice, y de la constancia en la esperanza. Hermanos, este término está muy fuera de nuestros tiempos, ¿sí? ¿Qué entienden por ese término? Constancia en la esperanza. Ser constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se entiende que es una esperanza que tiene que ver con Jesús. Pero ¿qué significa ser constantes en esa esperanza? Cultivarla, ¿no? ¿Cultivarla? Porque, por ejemplo, como nosotros, digo, hablo por mí. Yo tengo mis fe y esperanzas en Jesús, pero no estoy aquí. ¿Pero qué? O sea, por ejemplo, hablo por mí, digo, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo mi fe y mis esperanzas en Jesús, pero no estoy aquí. ¿No estoy aquí? ¿Cómo que no estoy aquí? O sea, es como por decir, todos venimos a recibir la palabra porque tenemos una fe y una esperanza, en que vamos a recibir una palabra de aliento, una palabra de comienzo. Ok. Muy bien, ya lo entendí. No hablo por mí, no hablo por los demás, pero digo, yo puedo decir que tengo mi fe y mis esperanzas en Jesús, pero es como decir, dices que me amas, pero nada más de labios, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces es lo mismo, entonces en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, se está viendo así, bueno, se podía antes la pandemia que veía, ahora con la pandemia pues acabó de reflejar, de que por ejemplo hay muchísimos, o sea, digo, a lo mejor millones de personas siguen teniendo sus fe y sus esperanzas en Jesús, pero allá lejos donde están. Ya. Sí, claro. Creo yo que parte de las esperanzas y de la fe, y bueno, yo lo viví por un tiempo con mi mamá, porque yo sí me sorprendía a mi mamá, porque mi mamá a las 4 de la mañana ya estaba en la congregación, a las 9 de la mañana ya estaba en la congregación, a las 12 de la estaba en la congregación, todo el día estaba en la congregación, todos los días, los 365 días del año, incluyendo Navidad, y yo decía, mamá, pero ¿por qué no haces esto ahí? Y decía, no, es que yo espero a mi Señor, mi fe y mis esperanzas están en Él. Y aquí yo no lo voy a encontrar, yo tengo que ir allá. Cuando ella tenía un problema o algo, ella corría a su congregación donde ella iba. Y decía, wow, o sea, ahora, yo lo digo por mí, ¿verdad? Digo, hoy en estos días se vive más la desesperanza que la esperanza. Claro. Porque a veces, como hay una obra que hacen que se llama, ¿cómo se llama? Asemejan a la iglesia como una boda y está esperando al novio. Está esperando al novio y como el novio no llega, pues se pierde las esperanzas, ¿verdad? Se desmaya. Ya. Y entonces es lo mismo que nos pasa hoy en día, como ya está muy machacado el de que Jesucristo viene, ya mero viene Jesucristo, y pronto Jesucristo viene. Entonces a veces, como decía en esta hora, a veces nos cansamos de esperar a Jesucristo y
Ok. Y entonces ahí entra la desesperanza. Entonces yo digo que es lo que vivimos más realmente. ¿Verdad? Entonces, aquí en la iglesia, Pablo le estaba diciendo, ¿verdad? Que se admiraba de su esperanza que tenía, cómo se esforzaba Ok. en que mantenerse unidos, unánimes, en congregado, ¿verdad? Esperando. Ya. Y hoy en día es al revés. Cuando nos añoramos más, ya no esperar a Jesús y irnos en pos de lo que podemos ver, y dejamos de seguir esperando a Jesús. Claro, aunque es un arma de dos filos, hermano. Sí, sí. Porque el versículo que conocemos, que yo sé que conocemos, el que no trabaja, el que no trabaje, que no coma, está en Tesalonicenses. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque por eso digo que es un arma de dos filos. Un arma de dos filos por el pecado, ¿verdad? Porque los tesalonicenses dijeron, oye, pues Pablo nos dijo que ahí viene Cristo, ¿no? Pues ya para qué trabajamos, ¿verdad? Vamos a vivir bien la vida sin trabajar, al cabo que en unos añitos me voy con el Señor, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el Señor no nos quiso revelar ni el día ni la hora, es a nuestro beneficio, ¿verdad? No a nuestro maleficio. Entonces, por eso Pablo les dice, oigan, no nos dejaron de trabajar, no. El que no trabaje, que no coma, ¿sí? Vuelvan a recoger sus trabajos, a ver si les dan chamba ahí donde renuncia. Imagínense, renuncio. ¿Por qué renuncias? Porque ya viene mi Cristo. No, ¿verdad? Ya el jefe va a decir, ya está loco, ¿verdad? Entonces es un arma de dos filos. Sin embargo, quizá, hermanos, en la época que nos ha tocado vivir, pienso yo, no se siembra mucho en la esperanza escatológica. No se piensa mucho en la bendición futura. Se piensa más en la bendición de hoy. Que Dios atiende las dos cosas, como lo hemos estado predicando, ¿verdad? La obediencia trae una cobertura de protección y una cobertura de bendición para ahorita, ¿sí? Pero como decía mi hermano Abraham, no tratando siempre de las cosas que se ven, sino de las que no se ven. Entonces, los tesalonicenses son un ejemplo de una iglesia que, como dice Pablo, dice, la constancia en la esperanza, tener una constancia en la esperanza, en lo que no se ve, pero el pecado, el sucio pecado, siempre trastoca lo bueno, ¿sí? Entonces, esa constancia en la esperanza se convirtió en ¿qué? Pues en que dejaron de trabajar y Pablo los tuvo que regañar, ¿no? ¿Se fijan? Algo bueno, ¿verdad? Pero esa constancia en la esperanza, hermanos, es clave para nuestra vida cristiana. Porque va a llegar el día que aunque usted esté bien con el Señor, se va a cumplir la promesa de Jesús, que es promesa. Es una promesa que no nos gusta. A mí me gusta porque es real, como todas las promesas de Dios. En el mundo tendréis. Es promesa, hermano. Es una promesa. ¿La toma? ¿Quién la quiere tomar? Como dicen, ¿no? ¿Quién toma esta bendición, esta promesa de Dios? Ay, nadie quiere tomarla, ¿verdad? Bueno, va a llegar, hermano. La tome o no la tome, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo que has vencido al mundo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que te mueras. ¿Dice eso? No. ¿Todos los días hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En el griego es aion, que significa hasta el fin de los tiempos. ¿Se fijan? Entonces, esa instrucción de esperanza es escatológica. No tienes una esperanza en que, bueno, pues mañana te mueres y se acaba todo. No, en que tú vas a estar con tu Cristo. Esa esperanza, ¿se entiende el término esperanza escatológica, hermanos? O sea, es una esperanza en el futuro de la venida de Cristo, ¿sí? La esperanza escatológica es un término teológico, pero que resume todo esto, ¿no? Entonces, nuestra vida se ha de dirigir con una esperanza escatológica, hermanos, con una esperanza en la venida de Cristo. Yo recuerdo que alguna vez prediqué en Emanuel, una vez que tuve un accidente con el carro, y lo pude haber evitado, pienso yo, no sé, pero pues uno se estresa, ¿verdad?, por todo lo que pasa con las cosas materiales. Y
Y el Señor me empezó a trabajar como que, obviamente lo que es típico, es material, ¿sí? Pero pensando en que tengo una esperanza que sobrepasa por mucho lo material, ¿no? Y que si yo lo he de necesitar, Dios lo va a proveer, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más tiene algo que quisiera comentar sobre la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús? Pues vivir esperando la venida del Señor. ¿Eso cómo se traduciría al día a día, hermanos? Lo que dijo mi esposa, vivir esperando la venida de Jesús. Al día a día, ¿cómo se traduce? Es decir, ¿cómo se vive eso? Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues ahí creo que como lo que comenta tu esposa, pues creo que viene definido también conforme a la palabra, conforme a las vírgenes sensatas, ¿verdad? Nutriendo la aceitera a través de la oración y a través de la palabra. Claro. Esa es una forma de estar esperando. Exactamente. Porque un poquito a lo que le decía ahorita, que muchas veces nos cansamos de esperar y luego a veces se nos hace pesado y ya nos alejamos de ese término de seguir la esperanza a través de oración y a través de la palabra, a través del ayuno, a través de ver por los demás, orar por la congregación. Y ahí es donde nos vamos alejando de esta esperanza, y a tal grado que para cuando nos vamos a dar cuenta ya estamos como el barco a la deriva, a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, sí, de la esperanza. O sin aceite en las lámparas, ¿verdad? Sin estar preparado. Claro. Y bueno, yo lo he leído así cuando lo leo, desde la lámpara, como igual de las vírgenes, que lo asemeja a esto, de que si tú lees la Biblia, si tú oras todos los días, no tienes que tener ese temor o esa desesperanza en que si el novio llega no te va a levantar porque te va a encontrar en tu esperanza, buscando su palabra. Pero dice, pues hay de aquel que llegue y lo encuentre enrolado en los negocios placeres de este mundo o en otras cosas que no canalizan hacia él. Entonces ahí va a querer tornar y crujir de dientes del tal. Pues creo que sí es algo muy... El día a día así, ¿verdad? Está permanecer como esta persona que yo escuchaba en ese mensaje igual de procesos que decía, ponte una meta de cuántos minutos al día oras, cuántos minutos al día lees la palabra, cuántos minutos al día ayunas, ponte una meta en una agenda y empieza con 5 minutos y luego vele poniendo, y si eso va a hacer que tu conexión con Jesús vaya cada día como el internet, ¿verdad? Vaya subiendo la señal, hasta que otras horas conectarte y sigas en esa esperanza. Okay. Hablando de Sí. Ahorita te doy la palabra, Vane. Nada más aquí, otra vez, ¿verdad? Yo preguntaría, ¿cuál es la raíz de que yo mantenga mi lámpara preparada? Para resumir, orar, leer la Biblia, ayunar, venir a la iglesia, amar al prójimo. ¿Cuál es la raíz que me va a hacer eso? ¿La indicación de hazlo? ¿Cuál va a ser la raíz entonces? La fe. De que me la creo. Que Cristo viene. O sea, que es real. Que no es campanita ni Santa Claus. Es la fe. No la orden. Porque sabemos que la orden es sensata. Sabemos que es bueno orar, que es bueno leer, sí, pero no lo haces porque te lo ordena la iglesia o te lo ordena yo qué sé. Lo haces porque tienes fe. De ahí se alimenta la esperanza, de la fe. Por eso los tesalonicenses hasta dejaron de trabajar. Oye, si no trabajo no tengo dinero, pero ¿qué importa? Porque tengo fe en que Cristo viene. ¿Sí? Entonces Pablo tiene que, como una iglesia naciente, la iglesia cuando escribe la carta muy probablemente de Tesalónica tenía unos 3 años, póngale usted. Aprox, por todo el tiempo que Pablo se tiene que caminar, ¿verdad? Para llegar hasta Corinto y todo el tiempo que pasa en Corinto. Entonces, pero tenemos que trabajar la fe de manera correcta. Ahí está la clave.
¿sí? De manera correcta. Y ahí está lo difícil, ¿sí? Porque yo puedo tener fe en Santa Claus, pero ¿es correcto? ¿Sí? Yo puedo tener fe en Campanita. ¿Me explico? O sea, el ejemplo claro que es muy, ¿verdad? Muy burdo, pero ¿es la correcta fe? Esa es la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que hay que trabajar. ¿Sí, Vanessa? Pues ya se me olvidó. Bueno, yo pienso que es como el punto de que dijo la hermana, de estar, vivir esperando, ¿verdad? Que Cristo va a venir. Pero no con un temor, ¿verdad? Sino anhelando. Claro, exactamente. Porque a veces uno se queda pensando y la mente humana no te alcanza a comprender cómo va a ser o qué va a ser o qué existe después, ¿verdad? Cuando uno fallece o ya en ese momento que Cristo va a venir. Pero también, o sea, lo que voy también es de que si queremos estar en constancia, ¿verdad? Si queremos estar en constante comunión con Dios y estarnos consagrando, no hay que hacerlo como que por miedo ni a la fuerza. Porque pues en otra parte la Biblia dice que pues nos deleitemos en Jehová, que nos deleitemos en su palabra, en su ley. Y aunque sean mandatos de ordenanza, no lo vamos a sentir como un látigo. Claro. Que todo esto es amor. Claro, porque no esperamos al jefe, hermanos. No esperamos al patrón, esperamos al novio. ¿Cómo espera la novia al novio? ¿Sí? Ay, ya viene el novio y no quiero. No me quiero casar con el novio. Bueno, a veces hay así, ¿verdad? Situaciones, ¿no? Pero en un aspecto ideal, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? La novia está deseosa. Hasta se arregla. ¿De qué color? De blanco, ¿sí? Así como la iglesia de Cristo, ¿sí? Los que emblanquecieron sus vestiduras, dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, claro que eso que dice Vanessa es clave. Es una forma correcta de tener fe. Porque hay una forma incorrecta de tener fe, que es con temor. Oye, ahí viene el Señor y me va a juzgar y ya, no hombre, no la armé y no se va a hacer y... No, espérate, lo estás esperando para abrazarlo, como hay una pintura, ¿verdad? A ver si un día la mostramos, que encontró mi esposa y que está bien hermosa, ¿verdad? De como una chica abrazando a Jesús. Jesús está de espaldas, ¿verdad? Y como que la nomenclatura era aquel día, ¿no? Algo así. Primer día en el cielo, ¿no? Y estás abrazándolos y no estás así como que con la cabeza agachadita, ¿verdad? Viendo... Me explico, ¿verdad? Como estaba escuchando un predicador que dice que en la tumba de su abuelo está la leyenda, ¿verdad? Y dice, bueno, estaba en inglés es what a meeting, y se traduce como, qué reunión, pero así efusivamente, ¿verdad? Qué reunión, o como, vamos a decirlo, qué reunión tan grande, ¿no? Eso dice en la leyenda de su tumba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya está en la reunión, ¿no? Gozándose, ¿verdad? Y aquí os digo un misterio, Pablo nos va a decir en Tesalonicenses, porque llevamos 48 minutos. Todos van a resucitar, ¿sí? Y ellos no van a ser antes que nosotros, ellos van a ser primero. Ellos van a ir al frente, los resucitados. Entonces, cuando sea aquel día, si es que estamos vivos, yo voy a saltar para ver a mi papá, para ver a mi abuelo, a mi abuela. ¿Se fijan? Como lo que le dijo Jesús a Marta. Marta, Lázaro resucitará. ¿Y qué dijo Marta? Yo sé que va a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero, en la resurrección de entre los muertos. Esa es la esperanza en la que vivimos, hermanos. ¿Se fija? Y cuando usted ve esa realidad del cristianismo y luego vive el día a día y ve que hay dolores, que hay conflictos, que la iglesia y que él me dijo y que él me hizo caras y que en el trabajo y que... Pero usted ve el panorama real de lo que usted espera, todo lo demás, hermanos, se le empieza a resbalar. Así a resbalar.
como mantequilla. Haga de cuenta que esa esperanza el Señor le pone mantequilla a su cuerpo, hermano, y todo le resbala. Porque nada se compara con aquella gloria. Eso lo dice Pablo, ¿no? Yo sé que las circunstancias que ahora vivo no se comparan con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Eso es vivir en esperanza. Pero ¿qué ha sucedido, hermanos? Que el cristianismo de repente se volvió en una esclavitud a la religión. En una esclavitud muy pesada de cargar, en donde no tengo nada de esperanza. Yo solamente camino porque así me dicen que camine, cargando esta piedrota que cada día me pesa más. Y aparte que la estoy cargando, tengo problemas en el trabajo y tengo problemas con los de la iglesia, y el pastor simplemente no me cae, y el hermanito de fulano y de X, y no se hacen las cosas, y sí se hacen, y ¿se fija? Y perdemos de vista la esperanza, como dice Pablo, la constancia en la esperanza en Cristo. ¿Se fijan? Apenas vamos en el versículo 3. Pero ya tiene mucho contenido. ¿Por qué? Porque Pablo no está diciendo palabras por decirlas, hermano. No está diciendo palabras nada más para llenar la cartita de muchas palabras y que se vea bonito. Pablo no está escribiendo nada más para que la carta no sea tan escuata. Pablo está escribiendo porque esto que escribe es la realidad. ¿Sí? Pero entendamos que hay una fe incorrecta. ¿Sí? Entonces voy a dejar de trabajar, Pablo. No, espérate. Tú sigue trabajando. Como escuché a otro predicador que le preguntaron una vez: pastor, si mañana el Señor le revela nada más a usted que mañana viene el Señor, ¿qué hace usted? ¿Qué hace ese día? Y el pastor le respondió: planto un árbol. ¿Se entiende? Qué respuesta tan magnífica, ¿verdad? Planto un árbol. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la vida es igual, que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Obviamente el hecho de que Dios te revele no va a suceder, pero que de aquí que venga a 1000 años, a 500, a 300 o mañana, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer. Pastor, entonces ya no voy a poner un negocio porque a lo mejor por lo que vemos allá en Israel y todo, como que el mundo ya se acaba. No, ponlo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Y me encantó su respuesta: planto un árbol. Como diciendo, sigo haciendo lo que he estado haciendo, porque independientemente que venga mañana, a que venga en 10 años, yo estoy preparado. No es como que me tenga que ir a buscar a mis hermanos que no perdoné, o tenga que ir a buscar a mi papá que nunca quise ver, o tenga que ir a buscar al pastor de la iglesia con el que me peleé. No, porque yo he vivido mi vida siempre esperando su venida. De tal manera que todas esas cosas yo ya las hice hace muchos años atrás, desde que yo me convertí al evangelio. ¿Se entiende? Por eso planto un árbol. No tengo nada más que hacer, ¿sí? Más que lo que siempre he hecho. ¿Se entiende, hermanos? Le dije a mi esposa: no sé cómo le voy a hacer, pero quiero que sea estudio y predicación. Bueno, el Señor lo logra, ¿verdad? Ahí está la predicación. Entonces, 3 cosas, hermanos, que ve Pablo. Creo que no hay prisa, hermanos, ¿verdad? Tesalonicenses son cortitos, tenemos mucho tiempo. La obra, 3 obras: una obra de fe, una obra de amor y una obra de constancia en la esperanza. Yo creo, hermanos, que con esas 3 obras tenemos para toda la vida, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros a partir de hoy obrar la fe, obrar el amor y obrar la constancia? Y las 3 hermanos, son pegaditas, no son separadas unas de otras. Estas 3 cosas y más son pegaditas, ¿sí? ¿Cómo podremos en esta semana, hermanos, y en lo que a partir de hoy trabajar estas 3 obras?
la obra del amor, de la fe y de la constancia en la esperanza. ¿No se le hace tedioso a veces venir cada domingo a la iglesia y que no pase nada en nuestra vida? Que siga todo igual. ¿Será culpa del pastor? ¿Será culpa del grupo de alabanza? ¿Será culpa del ambiente? ¿Será culpa del gobernador de Ciénega? ¿Será culpa de esta mesa? Porque de repente hasta a la mesa le ponemos la culpa, ¿no? De que vengamos y escuchemos y no pase nada. Le voy a decir algo, quizá es porque no está obrando estas tres cosas. No está obrando el amor, la fe ni la esperanza. El día que se quite el peso de la religión y se ponga el yugo con Cristo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Llevad mi yugo. No dijo, denme su yugo para que yo lo lleve solo. No dijo eso. Dijo, llevad mi yugo. Y el yugo es de dos. Necesariamente, no hay yugos de uno. El yugo es de dos. ¿Sí? Entonces dice, llevad mi yugo. O sea, Jesús, ¿me estás invitando a que cargue tu yugo? Sí, porque mira, yo soy más fuerte. Yo sí sé para dónde ir. Si tú te pones mi yugo, yo te dirijo, pero cárgalo. Carga mi yugo. No cargues el tuyo ni el del otro. Carga el mío. Y aprende de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. ¿Se fijan? Y cuando yo me despojo de la carga de la religión y de la de que todo es monótono en la iglesia, vengo y no pasa nada, pero me pongo el yugo de Cristo, hermanos, aprendo de Él. ¿Sí? Y mi vida ya no es una vida religiosa, sino que es una vida esperanzada en aquel que ha de venir. ¿Sí? Yo les decía en Emanuel, cuando llegamos a Emanuel, una hermanita había perdido a su mamá. Y cuando nos fuimos, un año antes de que nos fuéramos, perdió a su papá. Y yo me acuerdo que yo prediqué, la primera predicación que yo di en Emanuel, era sobre esta esperanza futura, ¿no? Y cuando nos fuimos, esta hermanita, la hermana Ana, nos dijo, todavía me acuerdo de lo primero que predicó y cuánto hizo ruido en mi corazón, ¿verdad? Y yo les decía, acuérdense, hermanos, el que está muerto, no está muerto, que se nos grabe. La muerte al cristiano no existe. No existe, hermanos, si no Jesús diría mentiras. ¿Sí? Yo sé que unos hemos pasado una muerte más recientemente, pero hermanos, mañana va a ser usted que no la ha pasado. Y pasado mañana el otro. Todos, hermanos, vamos a sufrir esta cosa terrible que causó el pecado. Pero para el que está el Cristo, hermanos, el que muere no muere. Mas el que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es una esperanza. ¿Se fija? ¿Cuánto poder tiene esa esperanza? ¿Cuánto poder para que usted se levante en la mañana? Otro día de trabajo, sí, gloria al Señor, porque falta menos. ¿Sí? Hoy cumples años. Yo digo, yo mejor, muy personalmente, yo digo, yo no cumplo años, yo dejo de cumplir. Me falta menos, estoy más cerquita de llegar a Cristo. No es que cumpla más, sino que me acerco más a mi último día. ¿Qué mejor? ¿No lo creen, hermano? Si no, ¿a qué estamos esperando, verdad? Por eso el rico le es difícil entrar al reino, hermano, ¿sabía eso? ¿Por qué? Porque aquí tiene mucha esperanza, aquí en el mundo, aquí está su esperanza. Por eso le es bien difícil entrar al reino. Porque aquí están sus ojos y aquí está su esperanza. En la cuenta bancaria, en las posesiones que tiene, esa es su esperanza. No quiere una del cielo, es más, a la del cielo le va a levantar el puño en el Apocalipsis. Y le va a levantar el puño con los dientes así, al que está sentado en el trono. Porque aquí está mi esperanza.
Por eso es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Es imposible? No, pero es muy difícil. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque su esperanza está aquí, hermanos. ¿Se fija? Por eso el Señor nos ha librado de la riqueza. A muchos. Al que la pueda cargar, se la da. Yo conozco un hermano que el Señor le ha dado muchas riquezas. Pero hace muchas cosas con esas riquezas para su reino. ¿Sí? Al que se la puede dar el don, se lo da. Pero así como el don de celibato, hermano, no todos lo tienen, ¿verdad? Pero yo prefiero no tenerlo, no vaya a ser, hermano, que aquí me quede esperanzado en las cosas de aquí. Bueno, ya me fui a otro tema, ya llevamos 1 hora, hermanos. Ya concluimos. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, ahí para que pasen la voz, hermanos, y díganles, se pone bueno, vénganse, ¿sí? A los que se pierden de esta bendición, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para concluir. Padre,